Adoremos al Padre, solo al Padre. Vamos a continuar el estudio de la carta a los Efesios. Vamos ahora a tomar el capítulo 3, los versículos 6 y 7, donde el apóstol Pablo nos está enseñando acerca de que Dios tenía en su plan el poder reunir a judíos y a gentiles en un solo cuerpo, en una sola iglesia, en un nuevo hombre. Así lo expresa el apóstol Pablo, hablando de la unidad que existe dentro de la iglesia. La unidad que hablaba nuestro Señor Jesucristo cuando decía que había otras ovejas que no eran de ese redil, que también debían de ir a hablar con ellos y que iba a haber un rebaño y un solo pastor. Hoy nosotros debemos realizar esta promesa, pero no nos cansamos de agradecer al Señor cuando estudiamos acerca de estos temas, de su misericordia, de su bondad, de la paciencia para nosotros y cómo nosotros, gentiles, fuimos incluidos también en el plan de Él para ser redimidos con el pueblo santo. Esto es una bendición que nosotros disfrutamos. Así es de que ya en el Antiguo Testamento se había hablado acerca de que los gentiles iban a alcanzar también la salvación. Nuestro Dios estaba anunciando a través de varios eventos, a través de personajes, incluso dice la palabra que a Abraham se le reveló que iban a ser también salvos los gentiles. Dios había previsto en su plan eterno que los gentiles y los judíos pudieran formar un solo pueblo y que pudieran disfrutar de las mismas bendiciones como hijos de Dios. Pero esto no lo alcanzaban a comprender los judíos. Cuando fue realizado, cuando se quitó la pared intermedia de separación, cuando los judíos y los gentiles ahora eran también llamados hijos de Dios, cuando los gentiles fueron llamados en el pueblo, cuando pudieron formar un solo hombre, esto era algo que no era aceptado fácilmente por los judíos. Los judíos se jactaban ellos de decir: somos hijos de Abraham, somos el pueblo santo, somos la nación escogida, somos un linaje especial, no somos como las demás naciones. Y Dios, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, logró reunir a los dos en un solo y nuevo hombre. Logró quitar la pared intermedia de separación para que pudieran todos, judíos y gentiles, estar delante de nuestro Dios, teniendo el mismo acceso, teniendo la misma entrada al Padre por medio de la redención. Vamos a estudiar el día de hoy estos dos versículos y vamos a comenzar allá en Efesios capítulo 3 y versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El apóstol Pablo estaba hablando acerca de un misterio. Misterio dice que estuvo oculto en tiempo pasado, pero que ahora Dios decidió revelarlo a los apóstoles y profetas para darlo a conocer abiertamente a todos. Y parte de este misterio es que los judíos y los gentiles todos gozarían de las bendiciones de nuestro Dios, que judíos y gentiles podían disfrutar, podían ser tratados como hijos, porque dice ahí, este es el misterio que estuvo oculto en otras generaciones, pero que ahora Dios ha querido revelarlo a sus apóstoles y profetas. ¿Cuál es el misterio? Dice que los gentiles son coherederos. Primeramente encontramos que los gentiles son como hijos, fueron adoptados como hijos de Dios. Eso es lo que habla el apóstol Juan allá en su evangelio acerca de cuando vino el verbo. Dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ese verbo vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando hablamos de ser hijos, no hablamos como hijos de segunda categoría. Esto realmente no existe en la palabra de nuestro Dios. Dice: son hijos. Y si somos hijos, también herederos. Somos coherederos de los mismos judíos. Ellos, por supuesto, como dijo nuestro Señor Jesucristo, de los judíos viene la salvación porque ahí nació el Mesías. Si
Sin embargo, hoy nosotros podemos tener los mismos derechos de recibir la herencia. Por eso dice ahí, los gentiles son coherederos. Esta era parte del misterio que estaba oculto, pero que ahora Dios le había placido revelarlo a los apóstoles y profetas. Ahora están viviendo de una manera como uno, porque así lo planeó nuestro Dios. Están ahora gozando de esta cercanía y disfrutando de ser coherederos con Cristo. Eso es lo que nosotros podemos disfrutar. Dicen los gentiles, usted y yo, siendo gentiles, disfrutamos de ser coherederos con Cristo. Hoy nosotros estamos disfrutando de recibir esa herencia. Y ya nosotros hemos hablado de esta herencia. Dice que es una herencia que está reservada en el cielo, que es incontaminada, que es inmarcesible, que es incorruptible y está para todos aquellos que obedezcan a la salvación, que obedezcan la voz de nuestro Dios, que puedan recibir el mandato y puedan ser obedientes a ese mandato. Así es de que ya no están separados unos de otros, sino que ahora viven juntos. El prefijo coherederos, si vamos a ver esta parte, copartícipes, habla de una igualdad. Siempre el prefijo co en la palabra habla de una igualdad. Entonces, si somos herederos, no somos inferiores en ninguna manera a aquellos judíos de los cuales se había hablado en la promesa. Luego dice también que son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Hablando, por supuesto, acerca de la iglesia, estamos nosotros formando parte de esta bendición. Dios planeó a propósito que pudiéramos estar todos en el mismo cuerpo. No es que haya un cuerpo de gentiles y un cuerpo de judíos. Todos al final fuimos recibidos, fuimos rescatados y estamos dentro del mismo lugar. Estamos dentro de la misma iglesia. Por eso, 1 Corintios 12, 22 al 25 dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que entre nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. No es casualidad, no es una coincidencia. Dice que Dios, a propósito, con toda la intención, Él puso a todos en un mismo cuerpo y a cada uno le dio su función. Y dice ahí el apóstol Pablo, de manera que, entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo, que todos los miembros son necesarios y no podemos considerar a algún miembro de nuestro cuerpo, ningún órgano dentro de este organismo, podemos decir es menos necesario. Todo está acomodado perfectamente para que en sincronía puedan trabajar como un solo cuerpo. Así es como funciona la iglesia. Por eso dice ahí, son ahora los gentiles coherederos y miembros del mismo cuerpo. Decía el apóstol Pablo, dice, para que no haya desaveniencia. Por eso es que Dios colocó así, para que todos se ocupen los unos de los otros, para que ninguno pueda decir, a ti no te necesito, tú eres menos importante, tú no eres necesario dentro del cuerpo, si tú no estás, como quiera trabajamos. Dice la palabra de Dios, para que todos se necesiten los unos a los otros, para eso fueron puestos allí. Así es de que aquí ya no importa de qué nación somos, no importa qué lenguaje hablamos, no importa cuál es nuestro color de piel, no importa tampoco qué tanto conocimiento tenemos en cuanto a lo secular o académico. Aquí lo único que importa es que obedecemos al Evangelio. Eso es todo lo que importa. Por eso decía aquí el apóstol Pablo, dice, este es el misterio, que los gentiles ahora son miembros del mismo cuerpo. Están formando parte de este mismo cuerpo. Y dice, también los gentiles son copartícipes
de la promesa. Todas estas bendiciones que nosotros estamos teniendo, antes no estaban para nosotros disponibles. Ya lo explicó el apóstol Pablo en los versículos anteriores. Dice, en aquel tiempo, cuando ustedes no habían obedecido el Evangelio, cuando era todavía una división, una diferenciación entre los judíos y los gentiles a causa de la circuncisión. Y si ustedes eran llamados los incircuncisos, porque existía una circuncisión. En aquel tiempo su condición era lamentable, era desdichada, porque no tenían ustedes parte en los pactos de la promesa. No tenían ustedes esperanza, no tenían Dios, no tenían a Cristo, no eran absolutamente nada. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros no teníamos parte en la promesa. No estábamos ajenos a los pactos, estábamos nosotros lejanos de nuestro Dios. Por eso cuando dice ahí, de esta promesa, de la cual hoy estamos disfrutando, por supuesto se refiere al Mesías. Se refiere a todo lo que implica la redención, que fuimos comprados por precio. Habla acerca de la justificación, que fuimos justificados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Habla acerca de la santificación que nosotros podemos llegar a tener ahora en Cristo, que fuimos separados para servir a nuestro Dios. En fin, está hablando de la salvación que fue prometida a los gentiles, pero que fue manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo. Así de que dice, ahora gozan de la misma promesa, ahora están teniendo parte en la promesa, son copartícipes, están participando de la misma promesa que los judíos. Y estas bendiciones, por supuesto, son en Cristo. Dice la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Todo esto es a través de Cristo. El apóstol Pablo vuelve a mencionar lo que estuvo reiterando acerca del capítulo 1, diciendo: todas las bendiciones son en Cristo. La salvación es en Cristo. La predestinación es en Cristo. La redención de nuestras almas es en Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo es el que nos da vida. Hoy vuelve a decir, los gentiles son coherederos, los gentiles son miembros del mismo cuerpo, los gentiles son copartícipes de la promesa que es en Cristo, y sigue siendo en Cristo, por medio de las buenas nuevas. No es un mensaje adaptado. No hay un mensaje para judíos y otro mensaje para gentiles. Es el mismo mensaje, el mensaje que da salvación, como decía el apóstol Pablo en Romanos 1, 16 y 17, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el poder de Dios que puede dar salvación a todo aquel que cree, sea judío o sea griego. Puede obtener la salvación de su alma. Así de que, ¿por qué es así? Bueno, dice el apóstol Pablo que no fue por el judaísmo. La promesa no fue por el judaísmo. Esta salvación no fue por la ley, ni por las obras de la ley. Porque como dice en otra parte, la ley no justificó a ninguno. Es evidente porque las promesas son en la simiente, no en la ley. Y por supuesto, no fue a través de Moisés. Todo esto fue en Cristo y a través de la predicación del Evangelio. Allí es donde nosotros obtenemos toda esta herencia, toda esta riqueza, solamente es a través de Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Dice el apóstol Pablo en el versículo 7, Efesios 3, 7. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El apóstol Pablo fue hecho ministro para predicar el Evangelio. Eso es lo que él estaba hablando. Y de verdad es una bendición lo que nosotros leemos en este versículo. Y ojalá que cada uno también nos podamos apropiar de ese versículo para nuestra vida y decir también como el apóstol Pablo, todas estas bendiciones son en Cristo por la predicación del Evangelio, de lo que usted y yo fuimos hechos ministros para poder hablar a las personas acerca de esta salvación. Bueno, el apóstol Pablo
dice que fue hecho, habla de una elección, habla de un llamamiento. No es que ya él era antes, él fue hecho. Hubo un punto donde él aceptó. Y aquí hablo, por supuesto, del llamado de nuestro Dios, cuando él dice ahí, como vamos a leer ahorita más adelante, Dios lo apartó, ciertamente. Dios quería, tenía un plan para él, pero tenía que Saulo estar de acuerdo con ese plan. No fue tomado a la fuerza. No dice, fui forzado a ser ministro. Nunca. No dice, fui tomado para ser ministro. Dice, fui hecho. Es decir, estaba ahí la voluntad de Dios y la voluntad de Saulo conjugadas para poder llegar a ser ministro. De otra manera no es posible. No es que nuestro Dios nos tome a la fuerza para poder llegar a hacer lo que tenemos que hacer. Nos orilla, nos convence, nos redarguye y obra de muchas formas, pero nunca es a la fuerza. Todo el tiempo es de forma voluntaria. Así de que Pablo fue preparado, y de verdad, muy preparado, de tal manera que era un rabino, era un maestro. Dice ahí en Hechos capítulo 22 y versículo 3, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo son todos ustedes. Esto es lo que decía Saulo. Hablaba el apóstol Pablo acerca de la formación que él tuvo. Fue instruido por Gamaliel, un rabino muy respetado y reconocido dentro de la sociedad judía en ese entonces. Dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel, conforme de una manera muy estricta a la ley de nuestros padres. Dice, y celoso de esas tradiciones. Esto es lo que había sido Saulo. Saulo había sido enseñado, había sido preparado a los pies de uno de los mejores rabinos. Así de que era una persona totalmente preparada, conocía las escrituras, sabía zanjar en la palabra de nuestro Dios, conocía la voluntad de nuestro Dios. Dice también que era un líder en el judaísmo. Fíjense cómo se expresa de él antes de Cristo. Dice ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 14, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esto de aventajar habla de un liderazgo, habla de ir por delante, habla de estar al frente como un principal. Dice, yo era líder entre muchos, aventajaba a muchos de los de mi nación. Por supuesto también en conocimiento, en cuanto a celo, en cuanto a la disposición, en cuanto al fervor para servir a nuestro Dios, era un líder. Era alguien que estaba preparado para servir a nuestro Dios en el judaísmo. Pero él fue hecho ministro no por lo que era. No fue hecho ministro del Evangelio por lo que él recibió, porque fue preparado a los pies de Gamaliel, o porque tenía mucho conocimiento, o por tantas otras situaciones. Él dice ahí, él nunca no se presenta así. Él nunca dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mi preparación y mi conocimiento y mi celo. Nunca se presenta así. Pablo, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Eso era todo. Un siervo. Y de verdad, Saulo estaba preparado para llegar a ser alguien grande entre los judíos. En la sociedad, respetado como lo debía de ser un rabino. Pero Dios cambió los planes de este hombre. Cuando se encuentra con Jesús resucitado en el camino a Damasco, allí su vida cambió. A partir de ahí fue un punto de quiebre donde él reconoció que estaba equivocado, que todo lo que él tenía como ganancia de verdad no le servía para nada. Se desvaneció cuando vio la gloria de Dios. Era nada la gloria que él podía tener. Era nada la ganancia que él tenía para su vida. Y entonces él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no soy nada, no soy nadie. Dime qué quieres que yo haga. Y en ese momento, Dios le mostró un camino mejor para su vida.
Hoy usted a lo mejor tiene planes, a lo mejor usted tiene propósitos, tiene muchas cosas en su mente. De aquí a 5 años, de aquí a 10 años, voy a hacer, a estar y a lograr. Pero cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, decimos, bueno, ¿quiero estar en el cielo o no? ¿Quiero disfrutar de las moradas celestiales o no? ¿Quiero disfrutar de todo lo que Él ofrece? ¿Sí o no? Y cuando nosotros decimos, bueno, si eso es lo que quiero, entonces Señor, dime qué quieres que haga. Estos años que me quedan, dime cómo quieres que te sirva. Eso fue lo que hizo Saulo de Tarso. Dios cambió sus planes. Fíjense cómo lo relata él de una forma tan apasionada que cuando meditamos en las palabras que él dice delante de Agripa, delante de Félix, delante de Festo y delante del pueblo judío, fíjense cómo él escribe así. Hechos capítulo 22, versículo 14 al 16, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando llega Ananías allá a la calle derecha y entra en la casa donde estaba posando Saulo de Tarso, y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado contigo. Y sabes que Él te ha escogido para que puedas conocer primeramente la voluntad del Señor. Después, para que puedas ver al justo. Y también para que puedas oír la voz de su boca. Él te ha elegido a ti. Y entonces, cuando Ananías le habla acerca de esto, dice, para que seas testigo suyo, para que puedas ser enviado, para que puedas testificar delante de todos que lo que Él te va a mostrar. Entonces ahora, ¿por qué te detienes? Si Él tiene este plan para ti, ¿por qué te detienes? Si es algo que tú también estás buscando, no lo pospongas más. Levántate y bautízate y lava tus pecados. O dice en otro relato, se bautizó y se le cayeron al instante estas escamas. Bueno, dice ahí versículo 21, aquí ya nuestro Señor Jesucristo le habla y entonces dice así, pero me dijo, ven, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El apóstol Pablo dice que cuando estaba en Jerusalén, estaba en el templo, eso es lo que dice el versículo 17, estaba en el templo y estaba orando, dice que le sobrevino un éxtasis. Y entonces dice que vio que le decía el Señor Jesucristo, date prisa, Saulo, date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y entonces él dice, Señor, pues es que ellos saben todos los males que yo hice. Dice, date prisa, yo te voy a usar, pero te voy a enviar lejos a los gentiles. Y es ahí donde vemos cómo el apóstol Pablo dice, yo fui hecho ministro. Esta es la bendición que él tenía. No solamente a él se le reveló que judíos y gentiles podían estar juntos, que son copartícipes de la promesa, que son coherederos con Cristo, que son también hechos uno en el cuerpo de Cristo, sino dice, yo fui hecho ministro, a mí se me dio la oportunidad de predicar. Esto fue lo que recibió el apóstol Pablo, recibió la oportunidad de ir y predicar este evangelio a los gentiles. Fíjense en Gálatas, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, que yo le predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Cuando Pablo entendió que este llamamiento era de Dios, cuando entendió que esta comisión se la estaba dando el Señor Jesucristo, Él no fue a preguntar a ver si esto era así o no. Era el Señor el que hablaba. ¿Qué más autoridad tenía? ¿A quién más me iba a preguntar? Si el Señor lo estaba enviando. El Señor le dijo, date prisa, sal de Jerusalén. Aquí no es donde vas a predicar tú. Yo te voy a enviar lejos a los gentiles. Cuando él recibió este llamamiento y
cuando él dice, cuando el Señor se agradó y me apartó desde el vientre de mi madre, esto es algo que decía el apóstol Pablo, yo sé que el Señor tenía planes para mí, pero llegaron en el tiempo oportuno. No fue desde el principio. Dios tenía planes, pero se fueron desarrollando y todas y cada una de las cosas que Saulo tenía fueron puestas al servicio del Señor Jesucristo, al servicio de la iglesia. Pero todo fue parte del plan de Dios. Dice, cuando él entendió que todo lo que había pasado en su vida era para ese propósito, él no se resistió. Él no fue rebelde, como dice en estos relatos. No fue rebelde, él acudió, pudo ir y predicar la palabra de nuestro Dios. Ahora, otro más. Cuando Saulo dice, yo fui hecho ministro. Cuando habla de ministro, no está hablando de un título, no está sintiéndose más que los demás, no está hablando de un lugar prominente, de algo que lo pueda engrandecer a ese ministro. No, fíjense, la palabra que utiliza el apóstol Pablo es diáconos. Y nosotros sabemos a lo que se refiere un diácono. Un diácono es un servidor. Pero en la literatura griega secular, un diácono o el diáconos era un mesero que tenía que estar al pendiente de toda la gente. Eso era un diácono. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, yo fui hecho ministro, lo que está diciendo, yo fui un servidor a favor de los gentiles. Fui enviado a servir a los gentiles. En lugar de decir, yo fui ministro, me puso por encima, me dio la comisión y yo soy alguien grande, dice, yo soy un siervo de todos. Eso es lo que estaba haciendo Saulo. Y esta bendición, él lo veía como una bendición, estar al servicio de nuestro Dios. Dice que fue llamado y preparado según el poder de nuestro Dios. No fue por su inclinación personal, fue porque Dios lo preparó. El poder que actuó en el apóstol Pablo. Dice, según la gracia de nuestro Dios, me llamó, fui hecho ministro para poder predicar y me fue dado esto según la operación de su poder en Pablo. Hoy nosotros podemos tener el mismo compromiso, el compromiso que tenía el apóstol Pablo para poder predicar el evangelio. Hoy usted y yo podemos sentir esta misma necesidad, saber que fuimos elegidos para llevar la palabra. Y a lo mejor no va a ser que nosotros tengamos que ir, como el apóstol Pablo, a muchos lugares y viajar a muchas partes, sino que a lo mejor nuestra comisión es en nuestra familia, con nuestros vecinos, compañeros de trabajo. Somos puestos ahí para poder predicar la palabra de nuestro Dios. Probablemente a lo mejor usted y yo no somos apóstoles. A lo mejor todavía no somos evangelistas siquiera, pero sí somos miembros de la iglesia que han recibido la comisión de ir y predicar el evangelio. Dios permita que nosotros podamos tener esta misma necesidad, que podamos sentir esta misma urgencia de predicar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos leído en las Escrituras, que vayamos y prediquemos a todas las personas. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor.